Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae hechos, noticias, información muy importantes. Así es que siéntate y ponte cómodo. Y voy a trasladarme ahora justamente, después de darte los detalles del por qué Ucrania representa una amenaza, no solamente para Ucrania, para Europa y para el mundo en general, ya te dejé ahí todos los detalles. Vamos al conflicto Rusia-Occidente que se libra justamente en ese territorio. Aquí te voy a exponer algunos hechos, noticias, información muy importantes, las declaraciones y lo que viene, luego te lo expongo. Ahorita lo importante es entender qué está pasando con la supuesta contraofensiva ucraniana. Ok, antes de empezar con los hechos, noticias, información, vamos aquí a un punto interesante. ¿Cierto o no que su servidor y su canal habíamos advertido a usted, amigo, seguidor, suscriptor y detractor de su canal? ¿No habíamos advertido acaso que una contraofensiva por parte de Ucrania en contra de Rusia sería una estupidez y que no podría realizarla si no fuera toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, que ya sabemos cómo culminaría cuando se involucren directamente en el conflicto? Están involucrados, pero dicen que no lo están. Están luchando en contra de Rusia diferentes ejércitos y mercenarios disfrazados supuestamente de legión o de mercenarios, pero toda la OTAN está bien metida en el conflicto, pero no se han declarado la guerra. Van escalando, pero no se han declarado. Yo he venido diciendo, y ni aún así podrían vencer a Rusia, pero no, ¿acaso no dije y advertí que una supuesta contraofensiva no puede ser por parte de Ucrania, porque el ejército de Ucrania está finiquitado? Le he dicho una y otra vez. Ahora, solamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que también está involucrada en esta contraofensiva, pero vea las consecuencias. ¿Acaso no advertimos que sería inútil y que únicamente enviarían al ejército de Ucrania a una muerte segura? Que justamente lo empujarían a a la picadora de carne. La picadora de carne es Rusia, el ejército ruso que está destrozando al ejército ucraniano. Y esta supuesta contraofensiva que empezó este 3 de junio, hace unos 5 días atrás, 5 días, 3, 4 de junio, fíjate tú, solamente lo que hicieron por desesperación, y es que no es desesperación por parte de von der Leyen, desesperación por parte de Borrell, de Jens Stoltenberg, de Joe Biden, que necesita resultados porque vienen elecciones y una derrota sería una derrota electoral para él. Entonces empujaron a Ucrania a esta estupidez, y les dije yo qué iba a pasar, que los iba a destruir, a hacer pedazos el ejército ruso. Ok, te voy a dar hechos, noticias, información. Solamente te pongo en contexto de lo que yo advertí, para que entiendas que una guerra en contra de Rusia es inútil por parte de quien quiera que la lance, incluyendo la OTAN. Pese a que muchos de los analistas y los politiquillos por ahí y algunos supuestos analistas siguen pensando que no están involucrados directamente en el conflicto, que yo he dicho que ya lo están desde hace mucho tiempo, y que vencerían a Rusia, a la OTAN. Yo les he dicho una y otra vez que sería lo más absurdo y sería el fin de Europa colectiva. El fin casi de toda Europa como naciones y como estados, y todo sería un desastre. Entonces hay que tener cuidado. Pensar que todos de manera conjunta pueden derrotar, destrozar, dividir y repartirse a Rusia es lo más estúpido. Es una locura y sería el peor desastre jamás visto en la historia de toda Europa. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Solamente vengo aquí a exponerte hechos, noticias, información importantes del conflicto. No declaraciones, independientemente de lo que haya dicho uno y otra. Aquí lo importante es el conflicto, cómo está la supuesta contraofensiva ucraniana, que ha resultado ser un verdadero fracaso. Te voy a dar cifras y por supuesto las acciones. Vamos, para empezar, aquí tengo. ¿Sabes cuántos soldados ucranianos han muerto en esta intentona de estos últimos 5 días? Más de 7,200 soldados ucranianos han muerto en 5 días, más de 1,300 por día. Hay destruidos más de 280 blindados, más de 71 vehículos de transporte militar, más de 80 tanques, incluyendo los Abrams, incluyendo los Leopard. Esto es en 5 días.
Pero ahorita te voy a dar las cifras con las noticias de información. Yo no estoy inventando nada. Estoy sacando todo esto de la información. Más de 270 y hoy alcanza más de 300 vehículos blindados, 81 tanques, incluyendo Abrams y los Leopard, los que envió también el señor Emmanuel Macron. De todo hay. 7,000 soldados muertos. Déjate corroboro toda esta información. Entonces, ¿qué es la contraofensiva? Un verdadero desastre. Una tragedia para el ejército ucraniano. Para aquellos que siguen pensando, es una tragedia porque están siendo empujados sin ninguna preparación, por desesperación de Europa y Occidente, que no miran un solo avance y lo están amenazando con cortarle toda la ayuda si no tiene algún progreso. ¿Cómo va a tener un progreso? Ahorita, con hechos, noticias, información y al final el análisis, te voy a mostrar que esto estaba finiquitado. Bueno, empecemos con el primer hecho, la noticia e información. Vamos aquí. De los últimos días, solamente de junio, del día 3 a este 9, pero del día 3 que supuestamente empezó la contraofensiva, del cual habló su servidor Ubaldo Quiñones. Una contraofensiva que inmediatamente terminó en un fracaso, y cada intento que ha intentado ha sido un fracaso. No han podido avanzar un solo milímetro hacia el frente. Imagínate tú, y han muerto por cantidades estratosféricas. Pero vamos aquí. Los paracaidistas rusos derrotaron al grupo blindado del enemigo con la ayuda del sistema antitanque Fogot. Un intento de romper la defensa rusa terminó para las Fuerzas Armadas de Ucrania como la pérdida de posiciones. Las unidades de Fuerzas Armadas de Ucrania se negaron a emprender una contraofensiva en dirección a Zaporozhye debido a las enormes pérdidas. No lo estoy diciendo yo. Pero ahora vamos a otras informaciones muy, muy importantes que te indican que todo esto está finiquitado desde hace muchísimo tiempo. Empecemos con esta primera noticia que deja claro la realidad de lo que está pasando. Vamos con la noticia más importante. Escucha esto. Tú sacas tu conclusión al final de todo esto, ¿ok? Vamos empezando aquí con una noticia que me imagino que deja muy mal parada a Estados Unidos. Escucha esto. Las Fuerzas Armadas rusas están intensificando. Escucha, las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas por ataques precisos en la región de Kharkiv. Las Fuerzas Armadas rusas están intensificando los ataques masivos contra objetivos militares de la primera línea y de retaguardia en el territorio de Ucrania, controlado por el régimen de Kiev. Durante estas acciones se utilizaron varios medios de destrucción. Esta mañana, el gobernador de la región de Kharkiv, designado por el régimen de Kiev, Oleg Sinegov, anunció un nuevo ataque con misiles contra objetivos en las afueras del centro administrativo de la región. Sinegov informó de este incidente en el canal de Telegram, alegando que los bombardeos se llevaron a cabo desde sistemas de misiles antiaéreos S-300, según él, como resultado del ataque, y hablo del gobernador. Con misiles no hubo víctimas ni destrucción, pero eso es lo que dijo él. Sin embargo, estas declaraciones contradicen la información difundida incluso de los medios de comunicación ucranianos y los canales de Telegram, a pesar de las probabilidades de las autoridades de Kiev sobre la difusión de información, porque el gobierno de Kiev, escucha esto, el gobierno de Kiev ha prohibido a los ciudadanos de Ucrania que tomen fotos, que saquen videos y que no se exponga lo que está realmente pasando. La destrucción masiva que no se exponga al público. El que lo haga será detenido. La libertad de expresión, señores. La actividad de los sistemas de defensa aérea de los residentes locales y los periodistas informan de una serie de explosiones, incluyendo justamente el centro militar de Kiev en Kharkov y en los suburbios de la ciudad. Han confirmado esta información. Se publican fotografías y bocanadas de humo en los lugares donde cayeron los misiles. Destruyó el centro de mando y comando en la región de Kharkiv, en Rusia, esta noche. Vamos aquí. Escucha esta otra información para que tú te vayas dando una idea de lo que está pasando en el frente de batalla y cómo no te están diciendo la verdad de lo que está pasando ahí. La mayoría de los tanques Leopard 2 ucranianos pueden ser capturados por el ejército ruso, pero hasta ahora están en la zona gris. Escucha, abandonados
abandonados. El ejército ucraniano, los tanques Leopard 2 prácticamente no sufrieron daños. Hablo de los tanques Leopard que fueron abandonados. Como supieron los periodistas de Aviapro, al menos 3 tanques Leopard 2 ucranianos de tanques como ruedas AMX-10RC, que son los que envió el señor Emmanuel Macron también, junto con los Abrams de los Estados Unidos, todos han sido dañados o han sido destruidos. Pero escucha esto, ¿ok? De AMX-10RC franceses resultaron dañados, pero podrían ser capturados por el ejército ruso. Como se supo, los vehículos de combate fueron volados por minas, como resultado de lo cual fueron inmovilizados. Sin embargo, en este momento se encuentran en la llamada zona gris, y ni el lado ucraniano ni el lado ruso pueden evacuarlos. Sin embargo, dado que las Fuerzas Armadas de Ucrania no han podido avanzar un centímetro en su contraofensiva, es más que probable que los trofeos vayan a parar al ejército ruso en un futuro muy, muy cercano, y parece que ya están empezando a capturar justamente esos tanques, ¿ok? Que fueron dañados, pero no están totalmente destruidos. Pero vamos a escuchar esto para que veas cómo se confirma, y no lo confirmo yo, lo confirma el mismo ejército de Ucrania, de cómo han perdido justamente esta supuesta contraofensiva. Vamos aquí a lo que dice el ejército de Ucrania. El ejército de Ucrania acusó a los comandantes de interrumpir el contraataque clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano culpó a su mando militar por la frustrada contraofensiva. En las redes sociales, los militares ucranianos culpan al comando de lo sucedido. Este último decidió confiar en la maniobrabilidad y no equipó al equipo militar con protección contra minas. Esto condujo al hecho de que las formaciones de ataque clave cayeron en campos minados y luego se convirtieron en objetivos fáciles para los helicópteros rusos y los operadores de defensa de la Federación Rusa, en la que se puede ver equipo militar volados por minas y realmente hay elementos de realmente no hay elementos de protección en ellos. Fíjate aquí, lo está diciendo el ejército de Ucrania, está culpando justamente a los que dirigieron esta ofensiva. Pero si tú miras en Kherson, están avanzando a un campo abierto, justamente lo que no puede hacer un ejército, a campo abierto, de frente. Yo lo dije, mientras que Rusia tiene varias líneas de defensa y una de contraataque, estos señores se fueron de frente. Yo lo dije. ¿Por qué se fueron de frente sin entender lo que iban a enfrentar? Bueno, porque no hay realmente ya generales de alto rango que puedan dirigir al ejército de Ucrania. ¿Por qué? ¿Quién los mató? ¿Quién los destruyó? Todos los ataques con misiles de alta precisión que se lanzaran a los centros de mando y comando en Kiev, en Kharkov y en las diferentes regiones han tenido éxito en ir matando a los diferentes oficiales tanto de la OTAN, del Departamento de Estado, del MI6, y estoy hablando del servicio de inteligencia justamente británicos, que han muerto justamente en su apoyo al gobierno ucraniano. Precisamente por eso ya no hay quien coordine al ejército ucraniano y lo único que están haciendo es enviarlo a su muerte. Los están enviando a una tragedia, solamente por desesperación por un lado, por los diferentes gobiernos europeos que quieren mirar algún tipo, no sé, de victoria mínima por lo menos, pero desafortunadamente los están enviando a la muerte en sí, a todos el ejército ucraniano. Yo le he dicho una y otra vez, pero bueno. Vamos a darle aquí a otros hechos, noticias, información importantes que van confirmando todo lo que te he dicho. Vamos aquí. Las pérdidas, la mayoría de los tanques Leopard 2 ucranianos pueden ser capturados por el ejército ruso, pero hasta ahora están en la zona gris. Es lo mismo. Para que veas tú ya que realmente este ejército ucraniano no tiene nada que hacer. Y vamos a las declaraciones que hizo Putin referente a esta ofensiva. Y es que es así. Vamos aquí a las declaraciones que hizo el señor Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin hizo un importante anuncio sobre la contraofensiva ucraniana. Según la información
preliminar, ha comenzado la contraofensiva del ejército ucraniano, mientras que, al juzgar por la información proporcionada, se lleva a cabo a varias direcciones de la línea de frente a la vez. Sin embargo, según Vladimir Putin, hasta ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania no han podido lograr sus objetivos, mientras que las pérdidas del ejército ucraniano han aumentado significativamente. Las tropas ucranianas no logran sus objetivos en ningún sector, gracias al coraje de los soldados y la correcta organización de las tropas, dijo Vladimir Putin. La parte ucraniana, a su vez, aún no ha anunciado oficialmente que ha lanzado acciones contraofensivas. Sin embargo, al juzgar por el aumento de la actividad en las direcciones de Yasno, Donetsk, Zaporozhye, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de romper la defensa rusa, pero los ataques aún no han sido masivos. Según los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, durante 3 días de Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas de unos 4,000 personas, con un potencial total estimado a 400,000 personas. Pero vamos aquí, eso ya no importa. Estoy hablándote. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Según el Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en los primeros 3 días, hablo del día 3 al día 6 justamente de junio, perdieron más de 3,750 soldados el ejército ucraniano, perdió más de 250 blindados, perdió más de 51 tanques, así también como 5 aviones de combate y 2 helicópteros. Esto es lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia, pero estoy hablando de los primeros 3 días. Este viernes, o digamos este jueves en la noche para llegar al viernes, en la contraofensiva que intentaron en la misma región de Zaporozhye, el ejército de Ucrania perdió a más de 1,350 soldados. Si agregamos los 4,000, cerca de 4,000 que había perdido en los primeros 3 días, y el día anterior, el jueves y viernes, en la cual han intentado o realizar algún tipo de acción y ya han muerto entre 1,300 y 1,500 soldados ucranianos, le sumamos 4,000, estamos hablando de más de 7,200, 7,300 soldados ucranianos que han muerto en los últimos días. Quiero que te quede bien clarito esto. En los últimos días, nada más. Rusia ha intensificado prácticamente los ataques en contra de la infraestructura civil y crítica más importante de Ucrania. Escucha esta información también aquí que te voy a dar, de cómo el ejército ruso realmente está en estos momentos realizando operaciones de ataque descomunales en contra de la infraestructura militar de Ucrania. Un tren con equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en Balakleya, que transportaba municiones, así también como personal militar al frente de batalla, disfrazando los supuestos trenes, los que dicen ellos públicos, disfrazándolos y llevando armamento. Según las informaciones, no solamente las huelgas sufrieron pérdidas, sino que también perdió la oportunidad de tener algún tipo de vehículo de transporte militar hacia el frente de batalla. No solamente destruyeron la artillería que estaba siendo transportada en el tren, sino también el personal que se encontraba ahí y las vías férreas o las vías terrestres que podrían transportar este tipo de armamento y personal militar al frente de batalla. Rusia lo hizo pedazos. Hermano, yo te pregunto a ti, ya te di los números y del por qué. Te pregunto a ti, ¿no acaso les dije yo que esto era un absurdo y una locura? Y que lo único que estaban haciendo con esto es lanzar justamente al ejército de Ucrania a una picadora de carne, que es el ejército ruso. Y a veces uno no entiende cómo los medios de comunicación y los supuestos analistas en Occidente colectivo insisten en que está ganando la batalla. Lo dijo el señor Antony Blinken hace 2 días atrás, que Rusia estaba perdiendo el conflicto. Yo aquí te estoy dando números, te estoy dando la información de lo que dice el ejército. El mismo ejército del mismo Ucrania se ha negado a lanzar una siguiente contraofensiva. ¿Por qué? Por las graves pérdidas. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hace Occidente? ¿De dónde recibe la información? Los medios de comunicación, como para tener la idea de que Ucrania está ganando. Si aquí te estoy dando las colosales pérdidas que están sufriendo en los últimos días, quiero que te imagines qué habrá pasado. Se habla ya de más de 350,000 soldados ucranianos que han sido eliminados. Se habla ya de más de 500,000 que están dañados, que ya no pueden ir al frente de batalla. Y aquí, con estos hechos, noticias, información, te estoy diciendo
Pues que prácticamente lo que está haciendo Rusia es aplastando al ejército ucraniano y que una contraofensiva en contra de Rusia es imposible. Pero bueno, hermanos, los Abrams están ardiendo y los que no podrán ser capturados por Rusia. Estamos hablando de 7 Leopards. Abrams, se habla de 5 o 6 Abrams. Y los vehículos que envió también el gobierno del señor francés, Emmanuel Macron. Hermano, por eso yo les he dicho, ¿no advertí acaso que esto era imposible? Que lo único que iban a hacer era mandarlos a su muerte. Y mira lo que está pasando. Es una tragedia para el gobierno de Ucrania. Es una tragedia para la humanidad. Independientemente de que sean nazis o no, el problema está en que los están enviando a morir. No a luchar, a morir. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Saben perfectamente que una lucha, una guerra en contra de Rusia, yo lo dije desde un principio, estaba finiquitada. Era imposible. Y es imposible para cualquiera que lo intente. Pero ahorita, en el siguiente video, aquí ya te di la información de esta contraofensiva fallida. De cómo los lanzaron a una picadora de carne. Y de cómo cada acción que tomen será en vano. Y que Rusia, mientras que sigue masacrando en el frente al ejército ucraniano, sigue destruyendo toda la infraestructura militar, incluyendo las municiones más importantes del ejército de Ucrania. Ahorita mira, es más, aquí tengo una información que habla justamente de cómo Rusia ha destruido justamente un búnker también en Kharkov, donde se encontraban las municiones para los lanzacohetes. El Uman ruso. El ejército ruso destruyó un enorme depósito de municiones del ejército ucraniano. Como resultado del ataque con armas de precisión, se destruyó un almacén que almacenaba arsenales completos de misiles, artillería y proyectiles, incluyendo los misiles para los sistemas de defensa Patriota, así también como para los HIMARS de origen estadounidense. Todo está siendo aplastado por Rusia. Yo le he dicho exactamente aquí. Se están equivocando y se siguen equivocando. Y la contraofensiva ya es un total fracaso. Lo que viene es solamente muerte para el ejército de Ucrania. Aquí, con esto se confirma que los ataques que realizó Rusia en Kiev, en Kherson, en Kharkov, en diferentes regiones en las últimas semanas, de las cuales he venido exponiendo, cómo ha ido destruyendo los centros de mando, comando y reclutación, incluyendo los búnkers donde supuestamente se han reunido o se reunían los altos dirigentes tanto del ejército ucraniano, los servicios de inteligencia, los servicios de protección civil y todo el personal más importante del ejército ucraniano, fueron aplastados con armas de precisión, con misiles hipersónicos Kinzhal, que han matado justamente a los más altos oficiales, a los instructores de la OTAN, de Inglaterra y de Estados Unidos. Precisamente por eso ya no hay dirección en el ejército ucraniano, porque los altos oficiales que se han encargado de supuestamente manejar al ejército ucraniano han sido eliminados, algo que en Occidente no se atreven a decir, que sus altos oficiales de la OTAN, de Estados Unidos y de Europa o de Inglaterra han sido eliminados. Precisamente por eso estos señores ya no tienen a alguien que los dirija. Hermanos, desafortunadamente, esta es la triste realidad del ejército ucraniano. Pero bueno, yo ya te traje desde el por qué se convierte en un monstruo Ucrania, ya te lo dije en el video anterior, ya te estoy dando los detalles del por qué esta contraofensiva es un fracaso y solamente terminará en más destrucción y muerte o el fin del ejército ucraniano. Y luego, en la siguiente, sí te voy a hablar de declaraciones, de lo que dice uno, lo que dice otro, y qué es lo que pretende o prepara la OTAN para en caso de emergencia. Pero bueno, atento, porque de cualquier manera yo seguiré detallándote los hechos, noticias, información más importantes, las declaraciones, y ahora vamos a lo que piensa la OTAN. Así es que nos vemos en el siguiente video. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Déjame un comentario. ¿Tú qué opinas de la supuesta contraofensiva y de la respuesta rusa? Pero de lo que siga pasando, tu servidor y tu canal te seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.